y amén. Salmos 40, por favor. Los niños pueden ir a su clase, por favor. Salmos 40. Vamos a leer a partir del verso 1 y hasta el verso 3. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. Ok. Salmos 40, voy a leerlo en Reina Valera, a partir del verso 1 y hasta el verso 3. Este es un salmo de David. Ese es un salmo que conecta con el Salmo 30 que leyó Alison al principio. Muy, parece que fuese el mismo salmo, es la misma estructura. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego, di conmigo luego, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bello, ¿verdad? Este salmo lo hemos escuchado muchas veces porque es uno de los salmos preferidos de la pastora. Ella habla mucho acerca de este salmo. Y y nos conectamos con los salmistas, nos conectamos con David, porque en medio de los salmos, o los salmos son escritos donde se ven plasmados los sentimientos de un ser humano. Así que nos conectamos mucho, nos identificamos con los salmistas, porque también nosotros tenemos sentimientos. Porque para nosotros nos vemos reflejados como si cuando tú estás leyendo el salmo, estás también expresando tu sentimiento. Tal vez un salmo te llega en un momento de aflicción, en un momento de angustia, en un momento de alegría, en un momento de sumo gozo, en un momento de agradecimiento. Así que te conectas inmediatamente con el salmista, con el escritor. Y este salmo en especial, como el Salmo 30 que acabamos de leer, es un salmo muy hermoso porque está hablando de un proceso. Creo que mi esposa habló algo acerca de eso hace unos viernes atrás. Lo tocó por encima. Un proceso. Este salmo está hablando de un tiempo en el que el salmista entra en una prueba, en el momento de la angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un proceso, es el proceso que tiene que vivir el cristiano. Cuando tú estás en el momento de la prueba, no te vas a quedar sumido eternamente en la prueba. Así que comenzamos y dice, pacientemente esperé a Jehová. Es decir, tuvo una actitud determinada, una actitud que le trajo una consecuencia. Y yo tengo aquí una definición o varias definiciones o sinónimos de pacientemente. Quiere decir calma. Pacientemente quiere decir sin queja. Pacientemente quiere decir sin prisa. ¡Wow! Impresionante esto. Es esperar con la actitud correcta. Es esperar a pesar de los retrasos. Creo que una de las cosas que más nos cuesta, que más se le dificulta, no solamente al cristiano, sino al ser humano en general, es la espera. Es esperar. Y en el caso de nosotros, esperar en Dios. Porque tenemos que esperar con una actitud apropiada, con una actitud correcta. Entonces, si volvemos otra vez a la definición o a los sinónimos que yo encontré, nos, nos cuesta. Esperar en calma. Esperar sin queja, es decir, sin decir las cosas que nos pueden tal vez retrasar una respuesta, sin decir las cosas de las cuales nos podemos arrepentir más adelante, sin tener prisa. Es decir, espera el tiempo de Jehová, no importa cuánto se tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Yo no sé, pero el Señor, mira cómo es Dios de perfecto. Comenzando el año, Santiago nos dio una enseñanza acerca de lo que tiene que ver con la parte teórica del cristianismo y la parte práctica del cristianismo. Es decir, lo que nosotros sabemos, tenemos por entendido, nuestra teología está en el punto exacto, pero lo que necesitamos o a lo que necesitamos llegar, lo que ahora continúa es la parte práctica, la aplicación de esa teoría. Y hablábamos de los enemigos del proceso, ¿recuerdas? Hablábamos de los enemigos del proceso y uno de los enemigos del proceso es no aceptar, no aceptar, no aceptar que Dios es soberano. Es uno de los enemigos del proceso. Otra de las cosas que frustran o truncan un proceso con Dios es el no aceptar mis propios errores. Es buscar culpables en el exterior. Es no esperar con la actitud correcta. Así que tenemos que esperar en calma. Tenemos que esperar sin prisa a pesar de las demoras. Y este mundo, sobre todo el mundo actual de los últimos, no sé, tal vez 15 o 20 años a esta parte, es un mundo que quiere todo inmediatamente, inmediatamente. Si tú ordenas una comida para tu casa, al menos no sé si sucede aquí, no ordeno comida muy frecuentemente a mi casa, pero al menos en otros países cuando tú ordenas te dicen, te la llevamos en 5 minutos y si no te devolvemos el dinero. Así que esas empresas que te ofrecen ese tipo de beneficios son las empresas a las que más público llegan. En 5 minutos te lo llevamos y te lo llevamos calentito. Y si no, te quedas con el pedido y no tienes que pagar absolutamente nada. Cuando tú vas a pedir algo, porque normalmente ahora es todo es pedido, no te llega a tu casa. No tienes que moverte de tu casa. No tienes que moverte del escritorio donde estás trabajando. Allí te llega todo lo que tú quieras. Te lo llevamos a tu casa. Así que en las empresas que más tienen acogida, en las empresas que más pronto cumplen sus promesas. Y con Dios es todo lo contrario. Estamos acostumbrados a una satisfacción instantánea, que todo se nos dé inmediatamente. No queremos esperar ni pagar el precio en el ámbito espiritual. No tenemos que pagar el precio por lo que queremos, sino queremos recibirlo inmediatamente. Cuando Dios nos da una promesa, queremos recibirla de isofacto. No queremos esperar por ella y no asumimos la actitud correcta. Normalmente en lugar de calma y queja, normalmente en lugar de esperar a pesar de la demora, estamos impacientemente esperé en Jehová. Impacientemente estoy esperando a Jehová. Dios, ¿qué está pasando con mi pedido? Dios, ¿qué está pasando? Hay otra palabra, pero quiero que ustedes me digan, no es un pedido, sino una demanda, una orden. Cuando tú pides algo a tu proveedor, eso normalmente se le llama una orden. Yo ordené unos zapatos, yo ordené un almuerzo, yo ordené cualquier otra cosa. Es decir, es una orden. Yo estoy pidiendo algo por lo que estoy pagando. Y nos estamos acostumbrando a un mundo que te ofrece las cosas instantáneamente. Ya lo tienes, lo ordenaste y ya te lo llevamos, inmediatamente lo tienes. Y con Dios, al menos nosotros los que queremos buscar la voluntad de Dios, tenemos que aprender paciencia. Tenemos que aprender buena actitud. Tenemos que aprender a no tener prisa. Tenemos que aprender a esperar a pesar de las demoras. Y David era un especialista en esto. Yo no sé cuántas veces lo decía Alison al principio, no sé cuántas veces estuvo metido él en tribulaciones, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, pero era un hombre experto en esto.
Era un hombre experto, es decir, que tuvo, si vamos a cada salmo que él escribió por un momento de angustia, son muchos los salmos que él escribió en los momentos de dificultad. Y hay un salmo en especial en el que nos da una estrategia. Recuerda que pacientemente él esperó, pacientemente. Y mira lo que dice el Salmo 37:7, de acuerdo a la definición que yo acabo de dar. Él está dando esta definición. La definición que yo les di es una definición del diccionario castellano. Pero mira la definición que da David es exactamente la misma. Salmos 37:7. ¿Lo tiene todos? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los que esperan en Jehová obtendrán lo que están esperando. Pero los que esperan en Jehová obtendrán la bendición de Dios, la retribución de Dios. Pero los que estamos esperando en Jehová recibiremos aquello por lo cual hemos esperado con la actitud correcta. No importando, no importando si tu pedido está demorado, no importando si tú pediste tú hiciste tu orden hoy, aunque no borramos eso de nuestro léxico. Estoy hablándolo, o sea, haciendo un símil con una orden que tú das a una empresa. No importando si lo que tú estás pidiéndole a Dios hoy, no sé, por alguna circunstancia, lo pusieron de último, porque Dios es soberano. Dios responde cuando Él considera que debe responder. Dios responde en la cantidad que Él debe responder. Él no se equivoca en el tiempo que tarda tu petición, ni tampoco Él se equivoca en el monto de ella. No sé, tal vez tú estás pidiendo uno y Dios te trae la mitad de eso. Con eso es suficiente. Dios sabe que podemos administrar. Dios sabe que no nos va a hacer daño. Dios sabe, es más, yo considero algo, he aprendido esto delante de Dios. Cuando Dios dice en su palabra que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, es porque le hemos demostrado a Dios que solamente podemos con lo poco. Normalmente le hemos demostrado a Dios que no sabemos administrar sino lo poco que Él nos ha dado. Es más, si vemos en una evaluación de lo que Dios nos ha dado, de acuerdo o enfrentada a la administración, es mucho lo que nos ha dado. No, no me hice entender, porque no sabemos administrar lo poco, porque no podemos con lo poco, porque no invertimos adecuadamente lo poco, porque no traemos la obediencia al altar de lo poco. Imagínate de lo mucho, imagínate de lo mucho. Y aún así, no trayendo lo que debes traer, estás pidiendo lo poco, estás esperando, perdón, lo mucho. Estás esperando lo mucho. No has sabido administrar lo poco, no pidas lo mucho. Con eso es suficiente. Dale tócale el hombro a la persona que está a tu lado y dile, es suficiente con eso. Es suficiente con eso. Yo veo unas caritas que, ay, Dios mío, es suficiente con eso. No le hemos demostrado a Dios que podemos con más. No le hemos demostrado a Dios que puede confiarnos más. Wow, no pensaba decir esto, pero me salió del alma. Amén. Volvamos al Salmo 40, por favor. Pacientemente, es decir,
con calma, sin quejas, sin prisa, con la actitud correcta, a pesar de los retrasos, esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me escuchó Jehová y me hizo sacar del pozo. No, él no es una figura literaria que utiliza David, es una figura muy hermosa, porque él no comienza diciendo en qué situación está, sino lo que Dios hizo por él en esa situación. Y luego sí, como él está desagradecido, tiene gratitud por lo que Dios hizo por él en una situación específica, luego sí da luces de dónde estaba. Y él pensaba, él sentía que era un pozo. Y él le llamó el pozo de la desesperación. ¿Cuántos han estado en el pozo de la desesperación? Creo que todos hemos estado en el pozo de la desesperación. ¿Y cómo te sientes cuando estás en el pozo de la desesperación? Desesperado. Por eso se llama pozo de la desesperación. Porque me siento desesperado. Me siento desesperanzado. Normalmente en el pozo de la desesperación hay incertidumbre. Es incierto el mañana. No sabemos qué vamos a comer mañana. En el pozo de la desesperación hay oscuridad, un pozo es oscuro. Es, nos sentimos atados allí abajo en el pozo de la desesperación. Hay confusión, hay angustia y hay impotencia. Porque es que el pozo de la desesperación tiene un propósito. Dios no nos permite las cosas sin propósito. Es decir, Dios no, no nos lleva al pozo de la desesperación porque Él simplemente quiere vernos desesperados, ¿no? Él quiere sacar algo de nosotros. Normalmente cuando entramos en el pozo de la desesperación es porque necesitamos aprender algunas cosas de las que habla tácitamente en este pasaje David, pero en las que habla abiertamente en el capítulo 37. La actitud correcta. Espera con la actitud correcta. Es decir, cuando Dios te promete que lo esperes porque viene una respuesta, es porque viene una respuesta. Es porque el tiempo que pase no es en vano. Es porque la actitud que nosotros necesitamos asumir es la actitud que nos va a llevar a la respuesta, a salir de ese pozo. Puso, les, les digo yo a ustedes, es un proceso, miren el proceso. Primero estaba en el pozo, fue sacado del pozo y luego puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. A lo que se refiere David puede ser, como lo dijo Job, aquello que tanto temía, eso me pasó. Aquello que de lo que yo tanto huía, eso me ocurrió. Eso dijo Job. Job dijo exactamente estas palabras. Lo que me temía, me sobrevino. En Job capítulo 3, verso 25. O tal vez como Efesios capítulo 6 dice, puede ser un día malo. Puede ser un día malo. Entonces podemos decir que el pozo de la desesperación puede ser un día malo. Puede ser una temporada mala. Puede ser una mala noticia. Una mala noticia. Y a veces son dos malas noticias en un poco tiempo. Dos terribles malas noticias en un poco tiempo. Tal vez puede ser una pérdida tras otra. Tal vez puede ser un dolor tras otro. Y te sientes en el pozo de la desesperación y comienza a haber incertidumbre en tu corazón. Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Puede ser una temporada en la que entramos y no sabemos que entramos, que normalmente nosotros recibimos una mala noticia, pero no sabemos que es realmente una temporada que se avecina. Normalmente cuando entramos en el pozo de la desesperación tenemos la esperanza, en medio de la desesperanza, de que sea muy corto, de que dure poco tiempo. Miren que hace, hace unos 5 o 6 años, tal vez más,
hablaba con Raúl, mi cuñado, el que murió hace 8 días. Y ellos entraron en una situación muy difícil. Yo creo que por lo menos 8 años yo hablé con él. Y él me dijo, yo estoy seguro que de esto vamos a salir en un par de meses. Y él se murió y no salieron de la temporada. Sí me hice entender. Tú no sabes cuándo vas a salir de esa temporada. Tú no sabes cuánto se va a prolongar esa temporada. ¿Y sabes por qué? Porque tú no sabes cuál es la reacción que vas a tomar ante esta situación. Repito, para que esa temporada tenga una culminación, para que esa temporada llegue a su fin, yo tengo que asumir esa temporada con la actitud correcta. Porque si la actitud incorrecta permanece en el tiempo, mi pozo de la desesperación va a permanecer en el tiempo. Si mi actitud es incorrecta en medio de la desesperación, no voy a salir de él. Si mi actitud es la incorrecta en medio de la desesperación, entonces Dios va a tener que prolongar en el tiempo aquello que Él quiere formar en mí. Y si lo que quiere formar en mí está en eso, está implícito el dolor, Él no va a evitarte el dolor, porque Él prefiere tu salvación que tu bienestar. Ese es el amor de Dios por nosotros. Antes que darte cosas materiales, Él quiere darte salvación. Antes que ofrecerte las cosas que ofrece el mundo, que te dice el mundo que necesitas, Él quiere darte salvación. Él quiere darnos, Él quiere proporcionarnos la vida eterna a través del pozo de la desesperación. Y si tiene que utilizarlo, lo hace. Volviendo al tema de mi cuñado, él estaba en una situación difícil y él estaba apartado de Dios. Pero en medio de su misericordia, Dios le permitió de pronto un escalón más abajo del pozo de la desesperación y fue su enfermedad. Él siente, ayer hizo 8 días, él siente cuando le da un dolor muy fuerte en su pecho y de allí lo llevan a la clínica y duró 2 días en la clínica. Y en esos 2 días, su vida, su percepción, su vocabulario cambiaron. En esos 2 días, él tuvo un encuentro con Dios. En ese pozo de la desesperación que tan solo duró, esa etapa del pozo de la desesperación, tan solo duró 2 días, él fue transformado. Y yo estoy seguro hoy que Dios le permitió esto para salvación y él está ahora en el seno del Señor gozándose de su presencia, porque el pozo de la desesperación tiene un propósito. Dios no aflige por vernos orar. Dios no aflige porque simplemente quiere vernos sufrir. Él tiene un propósito en el pozo de la desesperación. Él tiene un propósito en esa temporada. Él tiene un propósito en esa mala noticia. Él tiene un propósito en ese día, en ese mal día que tengamos. Él tiene un propósito en cada una de las cosas que nosotros sufrimos y que aparentemente no hay un propósito con ello porque no entendemos el propósito sublime de Dios. Dios piensa mucho más que nosotros. Dios va más adelante de nuestro pensamiento finito. Nuestro pensamiento es muy pequeño, el pensamiento de Dios es infinito. Para David fue el pozo de la desesperación. Pero miren que cada uno, por eso les preguntaba, ¿quién ha vivido un pozo de la desesperación? Porque Dios tiene una circunstancia similar para cada uno de nosotros. Para David fue el pozo de la desesperación. Para Daniel fue el foso de los leones. Para David, yo no sé cuánto tiempo duró el pozo de la desesperación. Para Daniel duró una noche, una larga noche. Para José fue una cisterna. Para Elías fue el arroyo de Querit. Para Pablo y Silas fue un encarcelamiento que duró una noche.
Pero si nosotros pudiésemos hablar en este momento con ellos o cuando estemos allá en la presencia del Señor y les preguntemos, ellos van a poder decirnos, fue una temporada donde sentimos el fuego de Dios. El fuego de la tribulación, el fuego de la angustia. No importa cuánto tiempo duró, pero fuimos sometidos al fuego. Fuimos sometidos a la desesperación. Y Daniel dirá, sí, esta noche fue terrible. El momento en el que estuvimos allí en el foso y la temperatura, los leones estuvieron allí acechándonos toda la noche. Me imagino que serían animales que estaban muy hambrientos porque estaban preparados, según nos dice la historia, nos cuenta la historia, estaban preparados para esos momentos. Sintieron el fuego del desespero, ser pasados por el fuego de la angustia, ser probados como se prueba el oro, dice la palabra del Señor. Y Elías, en la temporada que estuvo allí, después de que profetizó a Acab que no vendría lluvia, estuvo allí en el arroyo de Kerit. Estuvo quieto. Ve y te estás en el arroyo de Kerit y allí yo te voy a hablar en mis términos, a mi manera. Me vas a conocer a mi manera. Y cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, tú lo mencionabas hace un rato con otras palabras, mi amor. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en prueba? Y esta mañana, hoy Dios nos está hablando de lo mismo. Esta mañana Alison hablaba acerca en el devocional de los muchachos de la alabanza, de su experiencia cuando estuvo Sarita hospitalizada. Y cuando la niña estaba literalmente muriendo allí en ese hospital, que el Miguel le dijo, alaba. Y dice mi hija, no me sale alabanza. Intento alabar en este momento, pero no me sale una alabanza. Porque es que estoy en el pozo de la desesperación. No quiero alabar en este momento. No siento alabar en este momento. Y dice ella que no había alabanza en su corazón. No había, tal vez no era porque no hubiese un motivo, sino que no había fuerzas. En el pozo de la desesperación muchas veces se acaban las fuerzas para poder adorar. Porque es algo que va en contraposición de lo que estamos viviendo. Pero dice mi hija que allí en ese hospital, allí en ese cuarto de hospital, ella se tira de rodillas y vio cómo se iluminó el cuarto y vio un ángel allí en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del no poder adorar. Y su vida fue transformada. El pozo de la desesperación, que fue apenas unos días, hizo en ella, formó en ella lo que Dios quería, que hubiese una alabanza genuina, que hubiese una alabanza real, porque nació en medio de la dificultad, porque nació en medio del dolor, pacientemente, con la actitud adecuada, no importando la demora. No importando lo que Dios dice, lo que Dios dictamina en el momento y no importando lo que ven mis ojos, lo que siente mi corazón. Pacientemente he de esperar en Jehová. Pacientemente he de esperar su respuesta. Pacientemente he de esperar que Él se apiade de mí, que Él me mire con misericordia. Pero es un proceso, di conmigo, es un proceso. Así que entramos en el pozo de la desesperación, en el foso de los leones, en la cisterna de José o en el arroyo de Querit que le tocó a Elías. Son situaciones que se te salieron de las manos. Son situaciones donde perdiste el control de tu vida. Ahora tienes que depender de Dios. Ahora tienes que decirle a Dios, mi vida está en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras, porque tú sabes dar buenas cosas. Tú eres un Dios bueno y tu voluntad es perfecta para mí. David esperó pacientemente. Estamos hablando de un proceso. En medio del pozo de la desesperación, David esperó pacientemente. Daniel mantuvo su convicción porque él seguía adorando al Altísimo a pesar de las amenazas que venían sobre él. Deja de orar, deja de adorar
y no te va a venir la amenaza que hay sobre ti. José dio testimonio de integridad. Aún en la cárcel, todos sabían que él era hijo de Dios. Elías aprendió a depender de él. Y Pablo y Silas conocieron la verdadera adoración. Porque cuando estamos en el pozo de la desesperación y no nos salen alabanzas, finalmente terminamos aprendiendo que es alabar a Dios en medio del dolor. Y esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración. Porque muchas veces nuestra alabanza, la alabanza que traemos a la iglesia de gratitud, fluye. Porque estás alegre, porque estás agradecido con Dios. Pero cuando es una alabanza de dolor, como que se nos tranca en el corazón. Porque los parámetros del ser humano dicen todo lo contrario. Que en medio del dolor nosotros debemos renegar, en medio del dolor nosotros debemos desconfiar, en medio del dolor debemos buscar una segunda oportunidad, una segunda salida. Y Dios dice todo lo contrario. Espera en mí, espera en mí. Espera en mí, confía en mí, porque yo tengo la respuesta, porque yo soy un Dios sabio, porque yo sé por qué te he permitido esto. Te vas a dar cuenta que del pozo de la desesperación no vas a salir siendo el mismo. El pozo de la desesperación tiene una característica primordial. Y la característica del pozo de la desesperación es que tú no puedes mirar sino hacia arriba, porque es un pozo, es un pozo. Lo único que tú puedes ver es hacia el cielo. Aprendes a mirar hacia arriba. Aprendes a adorar genuinamente. Aprendes a depender de Dios. ¿Tú te imaginas a Elías allá en ese arroyo y que viniera un sustento milagroso de parte de Dios un día tras otro, tras otro, tras otro? Y sucedía lo que sucede a veces con nuestras finanzas. El arroyo se iba secando y él lo tenía que estar viendo cómo se secaba día tras día. Señor, se está secando el arroyo y de qué voy a beber. No te preocupes, yo tengo la solución. No te preocupes, tú estás en mi mano y yo respondo por el asunto. Ahora el timón lo llevo yo. Ahora tu barco lo manejo yo. Ahora tu vida está en mis manos. Ahora las riendas de tu familia las controlo yo. Dame el control a mí porque yo no me equivoco. Y se secó el arroyo. Y ahora yo te voy a seguir sosteniendo. Ya no va a ser un cuerpo, ahora voy a enviar un ángel. Y después del ángel voy a enviar una viuda que te sustente. Una mujer que no tenía ni para comer ella misma. Es cuando comienzas a encontrarte con los milagros. Es cuando dependemos de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, a confiar en su provisión, cuando comienzas tú a encontrarte con lo milagroso de Dios, no cuando dependes de tus fuerzas, no cuando tu chequera está llena, no cuando tu nevera está en abundancia, es cuando hay necesidad que Dios utiliza los corazones y sustenta a sus hijos, los obedientes, los que han aprendido a esperar con la actitud correcta. Yo he visto, es más, lo he vivido. Al principio de mi caminar con Dios, mi tranquilidad estaba cuando yo metía la mano en mi bolsillo y había dinero. Yo decía, no sé cuántos papás les suceda eso. Yo metía la mano en el bolsillo y decía, wow, aquí está mi tranquilidad. Aquí está mi provisión. Yo lo decía así. Aquí está mi provisión. Aquí está el dinero para mañana. Pero Dios me lo tuvo que quitar todo.
y no tener para mi sustento de mañana, ni el de mi esposa, ni el de mi hijo, porque ya Alison se había ido. Y ahora mañana, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Ahora de mañana me encargo yo. Ahora de mañana me encargo yo. Cuando tuve que durar un año pagando la renta de este lugar, de mi bolsillo, de lo poco que me había quedado, me dijo el Señor, vas a comenzar a pagar la renta de este lugar de tu bolsillo, de lo que te queda. Y el primer mes, wow. El segundo mes, el cuarto, el quinto mes, el mes número 10, porque yo tenía exactamente para 12 meses. Y el mes número 11 yo dije, bueno, Señor, se está poniendo la cosa, el pozo está cada vez con más cieno, con más barro. No te preocupes, me decía él todos los meses. De eso me encargo yo. Dame las riendas porque de eso me encargo yo. Y el mes número 12 saqué lo último que quedaba en mi bolsillo y fui y pagué el último mes. Y le dije, Señor, y ahora me dijo, a partir de ahora me toca a mí. A partir de ahora lo pago yo. A partir de ahora, tú no veías un milagro porque el dinero estaba en tu bolsillo, ¿sí me hago entender? Eso no era un milagro, eso no era un milagro, yo estaba dependiendo de lo que había en mi bolsillo, del dinero que me quedaba, pero a partir del día en que se acabó el dinero en mi bolsillo, yo comencé a depender del sustento de Dios. Yo comencé a ver milagros en mi vida. Comenzó la gente a llamarme para darme lo que me faltaba, lo que yo no tenía. Comenzó la gente a darme las cosas milagrosamente que yo necesitaba, muchas veces que yo anhelaba sin tener dinero en mi bolsillo. Y comencé a encontrarme en este caminar de fe porque aprendí que debía esperar con la actitud correcta. Empecé a encontrarme que Dios me da lo que yo necesita, lo que yo necesito, muchas veces sin tener en mi bolsillo. Pero tengo que aprender a esperar con la actitud correcta. Cuando yo comencé en el ministerio, el solo pensar que alguien me diese para un par de zapatos era lo más ofensivo para mí. ¿Cómo tiene alguien que darme a mí? ¿Cómo tengo que depender que alguien venga y me dé a mí? Y ahora he descubierto que cuando asumí la actitud correcta y comencé a ver esos pequeños milagros, ahora estoy viviendo milagros gigantescos. Ahora me encuentro con milagros gigantescos. Ahora veo que Dios está haciendo cosas conmigo que jamás en mi vida soñé encontrarme. Jamás en mi vida pensé tener. Porque he aprendido a depender de Él. Porque he aprendido a descansar en Él. Yo, yo les he hecho a ustedes una pregunta. Creo que esta es la segunda o tercera vez que la hago. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar a depender literalmente de la provisión de Dios? Yo sé que es difícil. Si Dios te dijera, deja tu trabajo y vive por fe, no me respondas. Si Dios te dijera, deja tu trabajo y vive por fe. Si Dios te dijera, deja tu sustento y vive por fe. A mí no me lo dijeron, a mí me lo quitaron. Te voy a quitar todo, me dijo Dios, y ahora vas a vivir por fe. Te voy a quitar la dependencia de ti y ahora vas a vivir por fe. Y yo se lo he dicho muchas veces a mis hijos, porque en ellos, por la edad que ellos tienen, por porque están siendo formados en la fe, ellos no han vivido lo que yo he vivido.
Ellos no han sufrido lo que yo he sufrido. Así que debo decírselos, hijos, vivir por fe es lo más hermoso que existe. Vivir por fe es lo más gratificante que existe. Pero es lo más difícil que existe. Y no se sientan, yo no quiero hacerlos sentir culpables, sí me hago entender. Solamente quiero que entiendan la realidad de lo que somos nosotros. Depender de Dios no es fácil. Depender de Dios no es fácil. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y la pregunta que yo te hacía no es porque Dios me dijo, hazle la pregunta, Sofía. No, 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 no. Era solamente que te quería confrontar contigo mismo. O a ustedes. Sí me hago entender. No es que tendría que estar yo muy seguro para decirle a alguien, Dios te dice, deja todo lo que tienes y síguelo. Sino que quiero llevarlos a cuán difícil es esperar con la actitud correcta. Cuán difícil es entregarle el manejo de mi vida en su totalidad, sin reservas, sin dudas, sin condiciones. A Dios. Vi 2 o 3 manos levantadas. Me alegra eso. Me alegra que puedan tener esa voluntad de hacerlo. Se los digo, no es fácil, pero es lo más gratificante que existe. Porque es un proceso. Es un proceso por el cual Dios te lleva. Es el proceso que estamos viendo ahora. Entonces, estás en el pozo de la desesperación. Aprendes a depender de Dios. Conoces quién es Dios realmente. Mira lo que continúa. Hay un antes y un después del pozo de la desesperación. En este caso, durante y después de la prueba, saldrás transformado. Conocerás a Dios. Job dijo, de oídas te había oído. Y los discípulos dijeron cuando vieron al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevaban junto con Él? ¿Cuánto tiempo llevaban caminando con Él? ¿Cuántos milagros se habrían visto hacer? Pero cuando Él caminó sobre las aguas, dijeron, wow, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Conoces realmente a Dios. Disfruta realmente depender de Él. Cuando en mi casa vienen situaciones difíciles, yo antes no dormía. Yo antes no podía descansar pensando en mañana. Ahora me acuesto y le digo, Señor, es tu problema. Es tu problema. Es tu problema. Y cuando se demora esa respuesta, le digo, Señor, es tu problema. Veré tu gloria, Señor. Tú sabes que necesito esto. Tú sabes que mi corazón lo anhela. Tú sabes cuántos años llevo esperando en ti. Señor, estoy esperando. Estoy esperando tu respuesta. Puedes descansar, puedes esperar con la actitud correcta. Puedes descansar en que Dios ya te escuchó. No sé cuál es el proceso. No sé qué es lo que Dios quiere hacer. Pero Dios está orando. Dios no está quieto. Cuando Dios está quieto es cuando más está haciendo. Amén. Es decir, según el proceso que estamos viendo, después del pozo de desesperación, serás promovido, porque lo dice el verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire esto, verán esto muchos, es decir, seré testimonio. Dios te forma en el silencio y te exhibe en público. Dios ha formado a sus grandes hombres y mujeres en el silencio. Y una vez has aprendido en medio de la quietud, en medio del ostracismo, en medio de estar abandonado, tal vez no conocido, Dios te forma y luego te exhibe. Este fue el que yo formé, este fue el que yo hice, este fue el ministro que yo formé, este fue el siervo que por tantos años pulí. Nunca
Nunca verás a un verdadero hombre o mujer de Dios pararse en un púlpito y no contarte todos los momentos de angustia que vivió. Eso estoy absolutamente convencido. Todos los hombres y mujeres de Dios que yo conozco hemos sido pasados por el proceso doloroso del pozo de la desesperación. Hemos sido pasados por el fuego de Dios, hemos sido pasados por el momento de la angustia, hemos sido pasados por el momento de la necesidad, de la incertidumbre, de no conocer qué va a ocurrir mañana, o en medio del dolor, como el que hemos vivido nosotros en estos últimos días. Escuchaba yo, o no, más bien, veía yo diversas actitudes en la funeraria, sobre todo ahora, cuando murió Raúl. Pero ¿qué está pasando? Yo me pregunto, gente de Dios, gente de fe. Se le acerca una pastora, Aurorita, y le dice, yo no sé qué está pasando. Cosa tan triste esta. Yo no sé. Puedes tener muchas dudas en tu corazón. Y le dice mi esposa, nada de eso, pastora. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estoy pasando por un momento de dolor, pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy pasando por un momento de angustia, pero yo sé que de esto Dios sacará algo muy bueno. Estoy pasando por un momento en el que tengo que llorar. ¿Cómo no voy a llorar sin mis muertos? Pero Dios está a cargo de mi vida y de mi familia. Dios está pasando a esta familia por algo que va a redundar en algo muy bueno. Y yo lo tengo, por cierto. El pozo de la desesperación no es el pozo en donde tú vas a quedar sumido para siempre. Sentía yo también los abrazos de muchos que venían y solamente lloraban con nosotros. En ese momento es la mejor palabra que tú puedes decirle a alguien que está llorando. Tu dolor es el mío, tu angustia es la mía. Estamos llorando, los dos estamos sintiendo el mismo dolor. Gracias, Señor. En el pozo de la desesperación, en el momento de estar allí solo, porque te encuentras solo en ese momento, estás siendo formado. Dios te forma en el secreto y te exhibe en público. José fue ejemplo para otros. Verán esto muchos. José fue promovido y salió para gobernar. Daniel, dice la palabra del Señor, este Daniel al que él se está refiriendo en ese momento, este Daniel al que yo me refiero, este Daniel fue prosperado. José fue gobernador de Egipto. David fue sacado de ese pozo y de muchos más, de momentos de angustia. Elías salió de allí para enfrentarse a los profetas de Baal. ¿Recuerdan? El arroyo de Querit fue anterior a los profetas de Baal. Es decir, fue empoderado en Querit para enfrentarse a 400 profetas de Baal. José fue empoderado en la cárcel para salir a gobernar. Pablo y Silas salieron de la cárcel y no se callaron. Predicaron el evangelio a pesar de las amenazas, a pesar de que se cernía peligro sobre ellos. Y quiero terminar con esto, iglesia. Esto nos lo regala Dios a nosotros hoy. A los que han creído esta palabra hoy, a los que necesitaban una palabra específica para hoy, pero en especial para mi esposa, mis hijos y yo. Nunca predico para nosotros, pero hoy nos da Dios una palabra que está en Habacuc, capítulo 2. Yo quiero que tú me la regales, Miguelito, en Nueva Traducción Viviente. La voy a leer en Reina Valera y luego, Miguelito, me la colocas en Nueva Traducción Viviente de Habacuc, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc estaba esperando una respuesta.
porque tenía una pregunta. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué he de responder tocante a mi queja? ¿Cuál era la queja de Habacuc? La queja de Habacuc está en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Voy a leer la queja de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc estaba diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo tú vas a traer una respuesta? ¿Hasta cuándo vas a traer justicia? ¿Cuándo me vas a sacar de este pozo de la desesperación? ¿Cuándo vas a permitirme ver eso que tú tanto me prometiste? Por eso le está diciendo: Señor, estoy esperando que tú me des una respuesta. Y Jehová me respondió, verso 2 del capítulo 2, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, es decir, fírmala, fírmala, porque es cierto lo que yo estoy diciendo, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Uh, Verso 1. Subiré a mi monte de vigilancia y montaré guardia. Estaba decidido. Digo, de aquí no me bajo hasta que tú no me des una respuesta. Cuando tú llevas una relación con Dios, cuando tú conoces al Dios de tu justicia, al Dios de tu salvación, te atreves a hacer esto. Imagínate subirse a una parte alta y decir: aquí me quedo hasta que tú me des una respuesta. Allí esperaré hasta ver lo que dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, yo no sé cuánto tiempo estuvo allí Habacuc, pero estaba decidido a escuchar a Dios. Y Dios se inclinó a él. Lo dijo David: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó hacia mí. Eso mismo hizo Dios con Habacuc. Tuvo misericordia y se inclinó y escuchó su oración. Entonces el Señor me dijo: escríbeme respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Y yo te puedo decir algo: esta respuesta es para hoy. Viene un tiempo de respuestas. Viene un tiempo en el que Dios sacará a sus hijos, a los que realmente creemos, a los que hemos sido formados en medio del pozo, en medio del foso, en medio de la cárcel, en medio del desespero, en medio de la necesidad, pero que hemos esperado con la actitud correcta. Viene un tiempo de respuestas. Viene un tiempo en donde se abre la puerta. Para mi familia ya se abrió la puerta. Ya se abrió la puerta. Yo no sé cuánto se tarde para abrir la puerta tuya, pero si tú la escribes en las tablas de tu corazón y la haces cierta, esta profecía es para ti. Si tú has creído esa profecía para ti hoy, entonces la respuesta viene en un corto tiempo, en un periodo de tiempo. Veremos la gloria de Dios para nuestras vidas, porque Dios eternamente, porque Dios no olvida para siempre. Por un periodo, por un corto periodo de tiempo me olvidé de ti, pero con grandes misericordias te recogeré. Por un tiempo te afligí, porque era necesario que aprendieras mi justicia, que aprendieras mi verdad, que aprendieras a confiar en mí. Pero yo traigo mi respuesta para este pueblo que me ama,
para este pueblo que confía en mí, para este pueblo que me cree. Esta respuesta es para ti hoy. Iglesia, yo te lo digo desde el fondo de mi corazón, porque Dios ha traído esta palabra para mí hoy, para traértela, para exponértela, para que esta palabra se haga viva, para que esta palabra se haga real en tu vida. Yo no sé qué tú estás esperando, yo no sé cuál es el pozo de tu desesperación, yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido que va a traer a tu vida, pero hoy yo te digo, llegó el tiempo de ver cosas grandes, llegó el tiempo de ver cosas buenas, llegó el tiempo de ver la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios no tarda para siempre. Aleluya. Yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero orar por ti hoy. El que tiene su alma metida en un pozo de la desesperación. Tal vez es tu familia, tal vez eres tú. El que tiene la esperanza puesta en Dios, que así debe ser. Y que hoy dice, solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solamente tú puedes sacarme del pozo de la desesperación. Solamente tú puedes, con tu respuesta, traerme, Dios del cielo, Señor, lo que yo necesito. El que quiere, el que tiene hoy un periodo, está pasando por un periodo de angustia. Yo quiero, mi familia y yo queremos orar por ti hoy.